Entonces, bueno, les doy la bienvenida a la primera web conferencia del curso de Psicología Evolutiva de este periodo 1601 del 2025. La persona que les habla es la docente Rosy Jaraba, tutora y directora del curso de Psicología Evolutiva, ¿sí? Eh, Voy a compartirles la pantalla. Bueno, ya la tengo aquí en presentación. Me confirman si están viendo la pantalla en estos momentos. Sí, tutora. Ok, Sí, señora. bien, Sí, señora, ahí se listo. ve bien. Perfecto. En estos momentos hay pocos estudiantes, solamente tenemos 7 estudiantes. En el curso, pues obviamente hay muchos más estudiantes. Ya, pues nuevamente estuve enviando las invitaciones, pero hasta el momento pues no se han conectado, ¿verdad? Si ustedes tienen algún compañero, si tienen algún grupo, recuérdenles que en estos momentos ya estamos empezando la web conferencia. Si no, pues esta grabación va a quedar allí, la voy a estar compartiendo también por el correo interno y por el grupo de Team. ¿Listo? Entonces, en esta web de hoy vamos a estar hablando de una manera introductoria de algunas temáticas que ustedes, algunos ya han revisado hasta este momento en el curso y que pues esas temáticas nos dieron como la base para poder pasar a todo lo que viene en la segunda fase, ¿verdad? Entonces, la idea es que primero trabajemos. Voy a hablar de manera puntual, a veces puedo detenerme en algunas partes. Em, Vamos a mirar primero esa temática inicial de todo lo que es la parte introductoria, de todas las teorías de las teorías del desarrollo como tal, ¿verdad? De algunas de ellas puntualmente, hablar de algunos fundamentos del neurodesarrollo y finalmente vamos a mirar la tarea que tienen en la fase 2, ¿sí? La vamos a explicar de manera que quede muy claro lo que deben hacer para que todos tengan éxito en esa tarea. Además que la tarea de la fase 2 pues tiene un gran tiempo para poder hacerla muy bien. Entonces creo que no va a haber como esa parte de decir, no es que no salió bien porque no tuve tiempo de preguntar, pues usted va a tener más o menos un mes para poder hacer esa tarea con mucha rigurosidad, con mucha dedicación, con mucho compromiso. ¿Listo? Entonces vamos a primero a mirar lo que hemos visto hasta este momento, lo que hemos estudiado y obviamente les voy a ir también haciendo unas pautas para que ustedes también nos digan sus conclusiones acerca de lo que han leído hasta este momento y lo que han aprendido en esa revisión de la fase 1. ¿Listo? Entonces, primero, bueno, esta web conferencia tiene como temática Mentes en Crecimiento, descifrando el desarrollo humano. Y empezamos con, digamos, esa apertura de dónde viene ese estudio de la psicología evolutiva, por qué y cómo y qué es lo que estudia la psicología evolutiva dentro de la psicología, ¿verdad? Dentro de ese estudio del comportamiento humano, por qué empieza a ser relevante y a qué se dedica. Y aquí tenemos un autor que nos muestra en 1999, habla de que es una rama de la psicología dedicada a la comprensión de los cambios que experimentan los individuos a lo largo de la vida. También hace referencia a ese proceso de variaciones progresivas e irreversibles en el ser humano original y homogéneo. Además, también nos habla de proceso de cambio, ¿sí? Existe un cambio en ese crecimiento físico, en los órganos, cuerpo, hay una maduración psíquica, física y fisiológica, ¿sí? Entonces, todo lo enmarcado dentro de ese proceso de cambio a lo largo del ciclo vital, que empieza a hablar solamente, no solamente de cambios físicos, sino también cambios a nivel mental, a nivel cognitivo, ¿verdad? Y a nivel fisiológico. Entonces, cuando hay cambios físicos, hay cambios fisiológicos, por ende hay también cambios a nivel psíquico o también llamado todo lo que es el cambio cognitivo, el desarrollo cognitivo que tiene un ser humano como tal. Cuando hablamos de
el desarrollo no nos podemos enmarcar en una sola perspectiva. Ustedes saben que la psicología, por lo general, siempre va a tener varios caminos, varias miradas, varias visiones, ¿verdad? No va a tener una sola mirada o un solo fundamento acerca de cómo se comporta el hombre y cuál es la naturaleza de ese comportamiento. Entonces, en este caso es igual. La psicología evolutiva te va a decir, hay unas teorías que muestran cómo se desarrolla el ser humano, cómo es ese desarrollo psicológico, cómo es ese desarrollo cognitivo y qué es lo que pasa a lo largo de ese avance, de ese crecimiento como tal. Entonces, las teorías del desarrollo humano son diversos enfoques psicológicos que intentan explicar precisamente cómo ese ser humano empieza a tener una serie de cambios y de desarrollos en sus características del comportamiento, de la cognición, ¿sí? Y cómo cambia todo ese interjuego durante ese crecimiento y cómo la personalidad empieza a consolidarse en el trayecto del ciclo vital, ¿verdad? Entonces, la psicología evolutiva se reitera que es el estudio del ser humano a lo largo de las etapas vitales del ser humano, ¿verdad? Listo. Entonces, aquí esto imagino que no es nuevo para ustedes, ¿cierto? Estas teorías las leyeron o tuvieron contacto con ellas al momento de leer algún artículo, algún libro. Cuéntenme, ¿quién me puede decir? Olga, Shirley, Mari, Giovanna, ¿han visto cuando hicieron esa revisión de la fase uno, estuvieron mirando estas teorías, las reconocen, las identifican? Sí, señora. Eso te iba a decir en la fase uno con las teorías del desarrollo infantil. Ahí, ahí hablan de Freud, de, de Jean Piaget. Eh, es que tengo hartísimas cosas escritas. Sí, digamos que son bastantes teorías, ¿no? Y son bastantes autores dentro de lo que es la Sí. psicología del desarrollo humano. Por eso a veces yo cuando estaba tratando de armar la revisión del curso, yo decía, ¿cómo hacemos para que puedan revisar, ¿verdad? O poder tener la posibilidad de tener en cuenta muchas de las teorías planteadas dentro de la psicología acerca del estudio del desarrollo humano. Y, o sea, me daba cuenta que era bastante difícil. O sea, había existen muchas bases y estos autores que ustedes ven aquí enfrente, ustedes dirán, ah, no, es que esos autores son muy viejos, ¿verdad? Son antiguos, son los clásicos clásicos de la psicología. Sí, son los clásicos de la psicología y prácticamente se convierten como la base de todo el árbol grueso que es el estudio del ser humano. O sea, ellos empiezan a mostrar, y no solamente aquí en la psicología evolutiva, y no solamente para dar una visión del desarrollo humano, sino también para dar un fundamento a muchos de los constructos psicológicos, porque a ellos no los vamos a encontrar en otros cursos también. Imagino que ya ustedes los han encontrado en otros cursos y se los van a encontrar porque precisamente ellos fueron muy importantes dentro de esa base del desarrollo, en esa base de entender el comportamiento, de entender cómo se construyen las cogniciones, de entender cómo se da una conducta, de entender por qué el ser humano tiene algunos hábitos o toma algunos tipos de aprendizaje, ¿sí? Y además de eso nos va a mostrar
cómo de una u otra manera ese ser humano se vincula con la realidad, interacciona con el mundo en el cual viene a vivir, ¿no? Y a crecer. Entonces, ellos dieron una perspectiva y aquí tenemos unas teorías cognitivas, ¿verdad? Donde están enmarcados algunos autores, pero estos principales son muy mencionados en muchos de los libros clásicos de la psicología y yo creería que el estudiante de psicología debería apropiarse de esos libros clásicos porque te van a dar una mirada, una base de todo lo que es el estudio del ser humano y cómo esas teorías que estamos viendo aquí les van a permitir a ustedes entender cómo las teorías contemporáneas y modernas que hoy en día han aparecido han nacido de estas que estamos aquí viendo en estos momentos. O sea, vienen de ellas o son extensiones o son o tomaron de referencia a algunos de estos autores que tenemos aquí. Entonces son por ejemplo, en las teorías cognitivas está Jean Piaget y Les Vygotsky, que son dos autores muy, muy mencionados en muchos de los libros de introducción a la psicología, de todos los enfoques psicológicos, etcétera, ¿no? Y obviamente también, por ejemplo, sus em, compañeros de licenciatura también estudian a estos autores psicológicos porque también tuvieron mucha relevancia a nivel del campo educativo. Entonces, también tenemos aquí a las teorías psicoanalíticas, donde está Sigmund Freud, Eric Erikson, que son muy importantes en las teorías educativas, en las teorías de desarrollo infantil, porque pues dieron unas posibles etapas y unos posibles elementos dentro de ese desarrollo en esas etapas que son primordiales, como son la infancia, ¿verdad? También están las teorías del aprendizaje, donde está Iván Pavlov, Jean Piaget, que también muy, muy marcado en las teorías de aprendizaje. David Paul Ausubel, que también es muy dado a todo lo que es el aprendizaje. Watson, Thorndike y Skinner, que son autores que dieron una base para entender cómo se originaba la conducta humana, ¿sí? Y también marcaron la diferencia en todo el estudio de lo que es el desarrollo cognitivo y conductual. Las teorías etológicas, que aquí está el Coran Lorenz, que también dio una buena teoría para explicar ese origen, ¿verdad? De las conductas, del comportamiento y de cómo ese ser humano puede aprender, ¿sí? Está Colbert, que también habla de todo lo que es el desarrollo moral, entonces también dio una perspectiva acerca de esto. Está Hinde, está John Bowlby, en listo. Bueno, también está Abraham Maslow en las teorías humanistas, Carl Rogers, ¿sí? Bisbauer, que también son autores muy dados a todo lo que es la parte del sujeto y su capacidad de poder desarrollarse él mismo, su autorrealización, ¿sí? El ubicar a ese ser humano, centrarse en ese ser humano, enfocarse en sus características individuales y de lo que él puede hacer para avanzar, ¿no? La teoría de Bofrenbrenner, que también es una teoría muy, muy, muy revisada, muy básica en la psicología y que va a tener una propuesta muy ecológica donde habla de cómo ese ser humano empieza a tener esa interacción al momento de nacer, eh, con qué sistema se encuentra dentro de esa realidad, ¿verdad? Y dónde empieza a interaccionar con el mundo. Entonces, estas son como las teorías principales. Voy a ir un momentico acá atrás porque acá en lo último tengo algo. Igual se les va a poder pasar estas diapositivas si ustedes lo quieren. Pero miren, aquí están lo que estaba hablando ahorita, las teorías cognitivas, ¿sí? Donde está Jean Piaget para hacer como un recorrido rápido.
Este es uno de los autores más importantes que se centró su investigación en el desarrollo cognoscitivo, sí, el desarrollo cognoscitivo o epigenético, dando a conocer cómo es que ese ser humano se desarrolla a nivel de su proceso mental, ¿verdad? De sus operaciones de pensamiento como tal. También está Freud, donde nos habla de las teorías psicoanalíticas. Aquí hay, esto lo tuvieron que estar leyendo dentro de esas primeras lecturas, donde está la etapa del desarrollo, las etapas del desarrollo, cada una de las etapas que él propone, la oral, la anal, la fálica, la latencia, la genital, cada una de esas etapas, los centros de placer, ¿sí? Y los principales aspectos del desarrollo que se adquieren durante cada una de las etapas, ¿sí? Entonces, para él fue muy importante este planteamiento porque según ese desarrollo, según cómo se daba cada uno de estos desarrollos, así se iba a consolidar el desarrollo sexual de ese ser humano, ¿verdad? Se iba a ver esa maduración. Y pues obviamente sus instancias, cada una de las instancias que propuso, cómo se forma la personalidad de acuerdo a esos elementos y hablaba de algunas adquisiciones que tiene el ser humano en cada una de las etapas, en recién nacido, en el primer año, a los 5 o 6 años. Entonces, nos muestra cómo es para él dentro de su teoría, cómo él propone que es la etapa, cómo se desarrolla ese sujeto en todo su desarrollo psicosexual. Este es otro autor que es muy específico en su teoría, plantea unas etapas específicas, ¿sí? Y plantea 8 etapas. Imagino y hay algunos dentro del trabajo que entregaron, que estoy mirando y es que cada uno escogió y seleccionó una de las teorías que más le gustó. Vi que la mayoría le gustó esta, ¿sí? Y Erickson propone unas etapas muy, muy específicas donde habla de dos elementos que siempre van a estar como en disputa dentro de cada una de las etapas, o esa disputa es para definir lo que se supera, ¿no? Y lo que el individuo logra en cada una de esas etapas como tal. Al final, lo que va adquiriendo y qué elementos y constructos va adquiriendo en cada una de las etapas del desarrollo como tal. Está también Colbert, que habla del desarrollo moral, también propone unas etapas y incluso este señor ha sido mencionado en los estudios de los estudiantes de derecho, ¿sí? También ellos en algún momento tienen la oportunidad de conocer a este autor que planteó las etapas de la moralidad y cómo ese ser humano va adquiriendo el juicio moral de acuerdo a cómo va haciendo sus criterios y experimentando cada una de esas percepciones que va teniendo acerca de las situaciones en las cuales se va teniendo esa interacción. Bueno, Bowlby les hablaba de la teoría de los apegos o de el desarrollo de los vínculos afectivos, ¿sí? Bueno, Bowlby también lo van a encontrar en muchas de las fundamentaciones más adelante, donde podemos también regresar a él, a sus teorías, donde él propone cómo el individuo, cómo ese niño va teniendo esos vínculos y va haciendo su configuración socioafectiva con las personas con las cuales interactúa, ¿sí? Y cómo va haciendo esos vínculos no solamente con personas, sino también con ciertos objetos, ¿sí? Boffenbrenner, estábamos hablando de todo lo que es el conjunto de los sistemas, el niño que nace, que empieza a desarrollarse y empieza a tener interacción con cada uno de los sistemas, ¿sí? Y le colocó unos nombres a cada uno de esos sistemas y cómo cada uno de esos sistemas van a ser o van a influenciar de una u otra manera en el desarrollo de ese individuo, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos por aquí. ¿Hasta ahí vamos bien?
Pueden participar también por el chat, no tienen ningún problema. ¿Cómo vamos? Bien, sí, señora. Ok, más o menos es lo Bien, que sí, ustedes han señora. leído. Ok, Camila. Listo. Entonces, ahora al hablar de todo lo que son los fundamentos del neurodesarrollo, ya nos vamos a ir por algunas, o sea, nos vamos a ir a especificar estos procesos, porque estos procesos van a ser muy importantes dentro de todo lo que es la configuración del sistema nervioso central y va a ser importante porque va a definir muchos aspectos que van a tener que van a ser primordiales en todo lo que es el aprendizaje, ¿sí? La maduración cognitiva, ¿sí? Va a ser importante en toda la adaptación del niño a las diferentes situaciones, va a ser importante para definir su nivel intelectual, va a ser importante para definir incluso su personalidad. Entonces, aquí este proceso de las etapas de gestación son las primeras que van a ser muy, como les digo, muy importantes para la base del sistema nervioso central. Y sabemos que el sistema nervioso central, pues es todo lo que está en el cerebro y todo el sistema que se enmarca en el cerebro y que va a ser el que va a regir todas las conductas, ¿sí? Todos los movimientos, todos nuestros pensamientos, etcétera. Entonces, este proceso que incluye, primero incluye la neurogénesis, que es la formación de las neuronas, las células principales del cerebro, ¿sí? Cuando se originan, ese es el proceso de origen de las neuronas. La migración neuronal es otro de los procesos que es cuando las neuronas se desplazan a sus posiciones definitivas del cerebro y es que este proceso también se da porque eh, cuando ya están originadas, ellas empiezan a reunirse, a encontrarse y a buscar un lugar donde van a tener una función, ¿sí? Y van a tener una función con respecto a algún proceso cognitivo o cognoscitivo en ese ser humano. La diferenciación neuronal, las neuronas adquieren características específicas según su función. Entonces, las neuronas que están en el lóbulo frontal van a adquirir unas características específicas que les van a permitir que ese individuo pueda tener la capacidad de tener un control conductual, pueda tener un control inhibitorio, puedan tener una atención selectiva, una atención focalizada, ¿sí? Y esas neuronas se diferencian de las otras porque estas tienen específicamente características que van a permitir ese tipo de funciones y otras más que van a demarcar muy bien esa función en el sistema nervioso central. Otro de los procesos que también nos llama la atención es la sinaptogénesis, que es la formación de conexiones sinápticas entre las neuronas. Este proceso va a ser importante porque va a permitir que una neurona tenga conexiones, genere sinapsis con otras neuronas. Y cuando hay sinapsis con otras neuronas significa que se está estableciendo una conexión de información. Una conexión de información que está implicando un proceso nuevo o un ajuste o potencializando un conocimiento que el individuo pueda que está adquiriendo nuevo, como lo decía, o pueda que está ajustando uno viejo con una información nueva. Entonces es cuando se da ese proceso sináptico. Hay una conexión entre una neurona y otra y es un proceso totalmente, digamos, eléctrico, pero se está dando precisamente el pasaje o el origen inicial de un proceso de aprendizaje, ¿sí? La mielinización es otro proceso muy importante porque se considera la envoltura de las fibras nerviosas con la mielina, lo que aumenta la velocidad de la transmisión de los impulsos nerviosos. Entonces, este proceso de envoltura de las fibras nerviosas de nuestro cerebro va a permitir que las neuronas puedan transitar con mayor rapidez al momento de hacer una conexión con otra, una sinapsis con otra neurona. Y eso va a permitir que el proceso
de captación, de recepción, de atención, de memorización, ¿sí? De pensamiento, de resolución de problemas, vaya a ser en un momento adecuado. Va a dar una respuesta, una reacción adecuada si este proceso de mielinización se da muy bien. Hay niños hay algunas, digamos, hay algunos trastornos del neurodesarrollo que están asociados precisamente a la falta del proceso de mielinización de manera sustanciosa, falta de mielina, ¿sí? Hay niños que por naturalezas genéticas o también puede ser por naturalezas congénitas, podrían tener faltas de mielina y eso podría enlentecer la transmisión de impulsos nerviosos. Si se enlentecen, entonces, ¿qué pasaría? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice si pasa si se enlentecen? Nadie. ¿Quién me dice si pasa? ¿Qué pasa cuando hay una falta de mielina? Si hay un enlentecimiento de la transmisión de los impulsos nerviosos, pues va a haber un, una, el proceso de transmisión de la información va a ser más lento. Por tanto, pues puede haber lentificación en las respuestas y en las reacciones cognitivas que se necesiten responder ante diversas situaciones. Y ahí es donde vienen los problemas que pueden ser problemas de aprendizaje, que pueden ser problemas de retrasos en las maduraciones cognitivas, etcétera, etcétera. O sea, ahí pueden haber muchísimas dificultades de ese ser humano si no se da bien ese proceso. ¿Sí? Listo. Bueno, a nivel de desarrollo pueden haber también o van a haber también unos cambios a nivel neuronal, esto ya lo habíamos hablado, pero algunos cambios que se producen pues son nuevas redes neuronales, por tanto van a haber nuevas sinapsis a lo largo de cada una de las etapas del crecimiento, ¿sí? Se van a ir reemplazando redes neuronales que habían antes, pueden haber nacimiento de nuevas neuronas e incluso se dice que hasta el final de la etapa del ciclo vital anteriormente habían teorías que decían que no, pero sí, hasta el final de la etapa del ciclo vital pueden haber nacimiento de nuevas neuronas. Y eso puede permitir que exista la posibilidad de una mayor flexibilidad y de una mayor conexiones sinápticas, por tanto, cambios y nuevos aprendizajes, ¿sí? Dice que ciertas conexiones neuronales que antes de la lesión no tenían una significación funcional, ¿sí? Pasan a interactuar y a conectarse. Es decir, cuando una persona tiene alguna lesión, algún trauma, podría generarse, como lo decía ahorita, podría generarse algún trastorno como tal y eso puede enlentecer o puede ocasionar que esa habilidad que ya había funcionado deje de funcionar, pero el cerebro puede nuevamente generar una nueva interacción, ¿sí? Entre neuronas que anteriormente no tenían una conexión y por tanto puede compensar alguna de esas funciones que anteriormente ya estaba dañada, se puede compensar con otras funciones. Hay hay un término que es muy importante y todos estos cambios neuronales nos van a llevar a la palabra mágica, ¿sí? Que es la plasticidad cerebral. ¿La han escuchado? No, señora. No la han escuchado. Nadie la ha escuchado lo que es la plasticidad cerebral.
Nadie. O están silenciosos, están muy silenciosos. Bueno, entonces, existen dos tipos principales de plasticidad cerebral. Una es la funcional y otra es la estructural. La funcional se refiere a la capacidad del cerebro para asumir nuevas funciones o redistribuir funciones en diferentes áreas en respuesta a un daño o cambio. Por ejemplo, si una parte del cerebro responde de una función específica, se daña a otras partes del cerebro, se puede asumir esa función. Eso lo estaba hablando ahorita. Y era que el cerebro tenía la capacidad de tener esa plasticidad de poder tener que configurar de nuevo ese establecimiento de redes o de neuronas que están específicas para una función y que si existe algún daño, que puede ser un daño de trauma craneoencefálico, que puede ser un accidente cerebrovascular, etcétera, que puede ocasionar algún daño en algún área del cerebro y puede generar que posteriormente en la recuperación el cerebro llegue a tener esa plasticidad cerebral donde pueda armarse nuevamente neuronalmente y puede poner en función otra área, ¿sí? Para asumir la función que anteriormente no estaba. Entonces, por eso ustedes pueden ver de pronto personas que han tenido algún accidente cerebrovascular que empiezan a recuperarse, ¿sí? Que de pronto ya no hacen no tienen de pronto una habilidad para algo, pero sí pueden mejorar hacia, pueden mejorar alguna función, ¿sí? De otra área o también la misma función. O sea, el cerebro es capaz de ser tan plástico, se escucha raro, pero sí puede haber una plasticidad funcional que puede llevar a que ese sujeto se recupere y tenga una manera de responder ante el mundo, aun cuando ya esa función original esté dañada. Pero es precisamente por esta capacidad funcional que es capaz de nuevamente configurarse y asumir una responsabilidad de una función que ya está dañada. También hay una plasticidad estructural que implica cambios en la estructura física del cerebro, como fortalecimiento de las conexiones neuronales, sinapsis, y la formación de nuevas neuronas. Esto ocurre en respuesta a la experiencia, el aprendizaje y el entrenamiento. Entonces, esta estructural va a deberse a el ejercicio, va a deberse al entrenamiento, al aprendizaje, al hacer nuevos hábitos. Cuando usted aprende algo nuevo, entonces es debido a que su cerebro puede tener la capacidad de ser plástico estructuralmente, porque va a poder hacer tan plástico que puede tener conexiones, hacer nuevas conexiones, nuevas sinapsis que le van a permitir tener unas nuevas redes de aprendizaje de algo en específico que usted tiene. ¿Sí? Es posible, ojalá que sí, terminado esta web, usted se acuerde de la web que la profesora Rosy estuvo hablando. Sí, sí, nosotros tuvimos una web ahorita, estaba hablando una señora allí, sí, de pronto se acuerde del nombre, de pronto no, de pronto se acuerde de la palabra plasticidad estructural, sí, y pueda decir, ya sé lo que es plasticidad estructural. Y es precisamente que cuando hay la manera en que las personas aprenden algo nuevo, cuando entrenan, cuando aprenden un hábito, cuando tienen una experiencia de aprendizaje, es permitida porque el cerebro tiene una función de plasticidad estructural. Es capaz de moldearse y es capaz de guardar esa información y hacer una nueva red de aprendizaje. Entonces, la plasticidad cerebral es crucial en el aprendizaje, en la memoria, permitiendo que adquiramos nuevas habilidades, conocimiento. También es fundamental en la recuperación de lesiones cerebrales, como el caso de un accidente cerebrovascular, donde la rehabilitación puede ayudar al cerebro a reorganizarse y recuperar las funciones perdidas. Entonces, miren esa capacidad que tenemos y que siempre va a estar. No, que empieza a bajar su nivel, sí, porque las neuronas empiezan a bajar también en crecimiento al final del ciclo vital. Bueno, esta parte de aquí, eh, digamos que hay tres etapas, ustedes las conocen: infancia, niñez temprana y adolescencia, ¿sí? Y voy a marcarme en esas tres porque aquí voy a hablar de esa
esa diferencia entre lo que es el desarrollo versus aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la infancia, en la infancia se adquieren o se tienen durante los primeros meses, años de vida, se desarrollan habilidades motoras básicas como gatear, caminar, el lenguaje, las funciones cognitivas esenciales. Eso es, digamos, lo que dice el neurodesarrollo que pasa dentro de esa etapa de la infancia. Creo que esta parte ustedes la van a revisar un poco más ahora en la fase 2, ¿sí? Del curso. Y la niñez temprana es donde se perfeccionan habilidades motoras cognitivas del lenguaje y sociales, el desarrollo del lóbulo frontal, que es responsable de las funciones ejecutivas como el control de impulsos, la toma de decisiones, es importante en esta etapa. Entonces ya en la niñez temprana estamos hablando de el momento en donde ya están más consolidadas las habilidades del lenguaje, sobre todo. Y sobre todo el lóbulo frontal, que es este, va a estar más sólido a nivel de desarrollo, a nivel neuronal, va a estar más sólido y va a permitir que ese sujeto pueda ser capaz de decir lo que quiere, lo que no quiere y además tomar una decisión frente a algo, ¿no? Y va a decir, quiero esto, quiero lo otro, no lo quiero y lo justifica por qué, ¿sí? Y ya en la adolescencia, durante esta etapa, el cerebro pues va a madurar mucho más, ya van a entrar habilidades un poco más complejas como es la autorregulación emocional, la planificación, la toma de decisiones, ¿sí? Precisamente porque, y mírenlo cómo termina el párrafo donde dice, hay un refinamiento de la sinapsis y un aumento de la mielinización. Quiere decir que en la etapa de adolescencia, pues obviamente la mielinización va a permitir que más velocidad en la transmisión de la información, la persona va a procesar mejor la información, va a haber unas conexiones, se van a refinar la sinapsis. Quiere decir que en esta etapa de la adolescencia el sujeto es capaz de captar muy bien la información y de aprender mucho más rápido, ¿sí? Se consolida, o sea, es una etapa, así como la niñez es una etapa primordial para el aprendizaje, en la adolescencia se consolida ese proceso de mielinización. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el desarrollo y el aprendizaje versus el aprendizaje? ¿Será que eso es lo mismo? ¿Será que qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Quién nos puede decir? ¿Quién nos puede decir? ¿Qué es eso de desarrollo y aprendizaje? ¿Por qué yo coloco desarrollo versus aprendizaje? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra o es diferente? ¿Qué piensan ustedes? Cristina, Profe, buenas tardes. buenas. Pues yo considero que el desarrollo es el cambio que se presenta día tras día en el ser humano, ya sea mediante el crecimiento general y en la parte del aprendizaje, pues es como que el conocimiento específico que se adquiere. Ya. Ok. Entonces, bueno, no voy a decir nada. Mejor voy a esperar otra persona. Vamos a esperar. ¿Quién más quiere participar? Desarrollo y aprendizaje. Buenas Giovanna, tardes, tutora y buenas. compañera. Bueno, de lo poco que he entendido, yo creo que Ujú. el desarrollo se va dando a medida desde que el niño es pequeño hasta que, bueno, ya se forma todo su desarrollo primeramente orgánico, también mental. Y creo que eh, el desarrollo y el aprendizaje están un poco relacionados, porque a medida que yo me voy desarrollando, voy adquiriendo nuevos aprendizajes. Y como usted decía, ya en la adolescencia, ya lo que es el proceso de la mielinización es mucho más rápido, entonces yo creo que están muy interrelacionados. Gracias.
Ok, muchas gracias a ti. Muy bien. ¿Alguien más? Hola, Olga. profe. Pues yo creo que es como lo que están diciendo mis compañeras. El desarrollo son las etapas de la persona, el individuo, el niño, lo que sea. ¿Sí? De 0 a 2 añitos, de 2 añitos a ta. ¿Sí? Ujú. Ese es como el desarrollo de esas etapas. Y el aprendizaje es lo que se adquiere durante estas etapas. ¿Sí? Ay, no sé. Ujú. Gracias. Sí, muy bien. O sea, las tres estuvieron alineadas en lo que realmente tiene que ver en estos dos elementos que son fundamentales. Em, y les voy a hacer Tutora, enseguida perdón, una... ¿yo puedo Ah, decir Camila. algo? Sí, claro. Pues, pues yo pienso que la relación es muy grande porque el, el aprendizaje está muy ligado al desarrollo, ¿no? Mm. Entonces, el aprendizaje es el que se encarga como de transformar todo el desarrollo que el ser humano ha tenido, ¿sí? Por medio de los conocimientos adquiridos y de las habilidades, pues, que ha tenido a través del tiempo. Muy bien. Sí, precisamente. Vamos entonces a concluir de qué estamos hablando, ¿no? Sí, el desarrollo y el aprendizaje son dos elementos que van muy interrelacionados, pero miren que si se dan cuenta, cuando ustedes vieron el curso, los que ya vieron el curso de aprendizaje y los que están viendo ahora psicología evolutiva, se van a topar con algunos autores, ¿sí? Que están acá y que allá también los mencionan, ¿cierto? Porque unos hablan de ese desarrollo, pero también hablan de cómo entonces dentro de ese desarrollo también hablan del aprendizaje. O sea, ellos marcan, por ejemplo, Piaget plantea una teoría del desarrollo cognoscitivo, ¿sí? Y habla de una teoría de desarrollo, no una teoría de aprendizaje. Él dentro de esa teoría tiene un concepto o un elemento de lo que es el aprendizaje. Y dice, bueno, dentro del desarrollo cognitivo del ser humano puede haber un aprendizaje y se da a través de dos elementos. Habla de asimilación y acomodación, pero él habla de etapas. ¿Sí? Del desarrollo, como lo decía Olga. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de etapas, de ciclos, de momentos, ¿sí? De espacios donde ese ser humano tiene unos momentos en su ciclo vital de vida. El desarrollo entonces es la línea. No sé si nos hacemos la idea como cuando uno estudia, ¿qué? Geometría, donde está la X y donde está la Y. Entonces, la Y es la línea del desarrollo que va a ir hacia adelante y va a estar desde el momento en que la persona nace hasta que la persona muere. En esa línea hay muchos desarrollos. La persona tiene que crecer físicamente, la persona tiene que crecer a nivel de órganos, tanto a nivel inferior como a nivel superior, sistema periférico y sistema central. ¿Sí? Tiene que desarrollarse. O sea, el ser humano vino al mundo a crecer. Entonces, él en su línea del desarrollo va a ir creciendo. 0, 1, 2, y en cada una de esas etapas de desarrollo, de etapas de donde fisiológicamente debe crecer, físicamente debe crecer, ¿sí? Y eso va enlazado con lo psíquico. Psíquicamente tiene que crecer. Entonces, psíquicamente el niño a los 2 años debe tener una adquisición ya del lenguaje, según las teorías, todas las teorías que conocemos, ¿no? Ya hoy en día se sabe que esas teorías están un poco más flexibles, que no son tan ortodoxas, que no se enmarcan en una etapa, ¿verdad? Y por eso cambia un poco la visión de estos autores, porque hoy en día, ustedes saben que un niño de 2 años, hoy en día
un niño de año y medio ya está hablando, ¿no? Ya tiene dos elementos, sujeto y verbo. Hay algunos que tienen más y así. Entonces ya cambia como la etapa, pero la mayoría de los niños en esa etapa de los 2 años adquiere, pero por desarrollo, o sea, por su inherencia como ser humano, como especie humana que va a desarrollarse, empieza a tener ese desarrollo cognoscitivo y empieza a hablar, empieza a brincar ya, porque ya ha caminado al año, ¿sí? Ya puede correr, puede utilizar sus dos piernas, etcétera. Si hablamos de todas las dimensiones, empiezan a ver todas esas avances a nivel de desarrollo. ¿Qué es lo que sucede? Que el aprendizaje es esa línea, si la línea es así, esta es la línea de desarrollo, la Y, entonces el aprendizaje es lo que ocurre, ¿sí? Encima, esas curvas, yo las llamo curvas, esas curvas, esos altos y esos bajos que empiezan a enmarcarse dentro del desarrollo del ciclo vital del ser humano. Y esas curvas están enmarcadas en qué? Están enmarcadas en las experiencias que el niño empieza a tener desde el momento en que nace, ¿sí? Hasta que ya muere. Entonces empieza a tener situaciones, empiezan a entrar en contacto con contextos, ¿sí? Empieza a tener modelos al lado, figuras que empiezan a mostrarle cómo es que se hacen las cosas, cómo se habla. Él empieza a tener la capacidad, como desarrollo, empieza a tener la capacidad de escuchar, de pensar, de atender, de hablar, de producir. Empieza a tener la capacidad por desarrollo, pero el aprendizaje es todo lo que él empieza a tomar y a interactuar, ¿sí? Él empieza a tomar del ambiente, pero también lo empieza a transformar. Ya es una relación muy bidireccional, porque ya sabemos que lo que decía Pavlov o lo que decía Skinner, ¿sí? No se puede quedar solamente en lo que el ambiente les puede dar al sujeto, sino que el sujeto tiene unas capacidades, unos procesos cognitivos que se van adquiriendo a lo largo del ciclo vital por desarrollo y que le van a permitir recibir la información del ambiente, procesarla, dependiendo de sus condiciones internas, le va a permitir procesarla, tener un procesamiento y responder frente a ello, ¿sí? Entonces, por eso es que el aprendizaje de un niño o las disposiciones de aprendizaje para un niño de 5 años no son las mismas para un niño de 8 años. No pueden ser las mismas, ¿sí? Porque evolutivamente los dos están en momentos evolutivos distintos y su procesamiento de información va a ser completamente distinto porque el desarrollo no le va a dar sino para esa etapa de 5 años. Ustedes me dirán, no, es que yo tengo un hijo que tiene 5 años y eso, mejor dicho, sabe esto. Sí, ¿sí? Hoy en día ya sabemos que esas etapas no son rígidas, son flexibles, digamos, la alimentación ha sido distinta, los avances tecnológicos han sido distintos, los contactos con los elementos han sido distintos, entonces todo eso se va adquiriendo, aunque no lo crean genéticamente, de generaciones en generaciones, y hoy en día tenemos a un ser humano con una velocidad en el desarrollo mucho más grande, ¿sí? Eso es lo que sucede. No sé si quedó claro, pero es como para que más o menos vayamos entendiendo y sepamos ubicarnos también en las visiones actuales del desarrollo como tal. Entonces, por ejemplo, miren acá, bueno, lo estoy compartiendo y vamos a irnos a... Bueno, se pueden dar cuenta de que lo que hablaba ahorita y era de los factores genéticos y ambientales, que puede ser, eh, digamos, los genéticos son muy fundamentales porque van a permitir o van a ser muy característicos en la formación y en la función del cerebro, ¿sí? Y eso va también a
a marcar si va a existir alteraciones genéticas que puedan llevar a trastornos más adelante del neurodesarrollo, como por ejemplo algunos trastornos que ustedes ya han conocido más, como por ejemplo autismo, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, son algunos tantos del neurodesarrollo, que obviamente van a estar definidos por una gran parte de factores genéticos, ¿sí? Y los factores ambientales que también van a influir en todo el proceso del neurodesarrollo, todo lo que hablábamos ahora, la nutrición, el estrés materno durante el embarazo, el entorno familiar, las experiencias tempranas, la estimulación cognitiva, ¿sí? Influyen, ya se sabe que influyen en ese desarrollo cerebral, ¿sí? La exposición, por ejemplo, de la madre a exposiciones de sustancias tóxicas o la malnutrición de la madre puede afectar también negativamente en ese neurodesarrollo. Entonces, estos son factores que van a determinar cómo puede ser el desarrollo de ese sujeto que está formándose, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de factores genéticos, estamos hablando de esos factores, de esa carga genética que viene de generación en su familia, ¿sí? Y cuando hablamos de factores congénitos, estamos hablando de todo lo que se adquiere durante, previo, pre, peri y postnatal. En esas tres etapitas, ahí pasa lo congénito. Entonces, lo congénito es todo lo que se adquiere previo al nacimiento, durante el nacimiento y aproximadamente hasta los 5 años de edad. Ahí está. En ese momento pueden suceder ciertas cosas que pueden generar algunas fallas en ese neurodesarrollo o en ese ciclo de desarrollo que tiene que pasar y no se da por alguna situación. ¿Ya? Bueno, estos signos de alarma no lo vamos a ahondar porque no está dentro de esta temática como tal. Bueno, esto es un esquema que aquí pues se reduce un poco todo lo que estábamos hablando ahorita y todos los factores que influyen, los endógenos, los exógenos. Hablábamos por ejemplo, de la herencia, ¿verdad? De todo lo que son los factores, de todos los factores perinatales, perinatales y postnatales. Los prenatales se dan durante la etapa de todo lo que es de todo lo que es la etapa de los 9 meses, la perinatal, exacto, en el embarazo como tal. Esa es la etapa de los 9 meses que es fundamental, ¿verdad? La perinatal, que es cuando nace. Y estamos hablando de las horas en el momento en que está para, em, para salir el bebé y posterior a esas primeras horas, ese primer día, esas primeras horas, esos son los perinatales. Lo que sucede en el hospital, lo que pasa durante el momento en que nace, ¿sí? O sea, ahí eso es todo lo perinatal. Y lo postnatal ya está incluyendo aproximadamente, algunos libros dicen que hasta los 5 años, otros libros dicen que es el primer año hasta casi los 2 años, pero lo postnatal por lo general siempre lo cuentan los médicos, lo cuentan hasta el año, ¿sí? Lo postnatal. O sea, lo que puede ocurrir ahí. Por ejemplo, en lo postnatal también puede ocurrir que la mamá en el periodo de lactancia adquiera una enfermedad y este sea transmitido a través de la lactancia. Eso es una de las tantas cosas postnatales. Puede pasar que el niño se golpee la cabeza y exista un trauma cráneoencefálico. O sea, pueden pasar muchas cosas ahí en lo postnatal, ¿no? Y eso afecta su desarrollo, su neurodesarrollo como tal. Bueno, y ahí está todo lo cultural, lo psicológico que está pues enmarcado en las imágenes de los cuadritos rojos, o sea, todo lo que implica, o sea, cada uno de esos elementos puede generar, o sea, va a influir, para no decir que va a afectar, sino que va a influir de una manera o de otra dentro de ese desarrollo, de ese neurodesarrollo de ese sujeto, ¿sí? Bueno, esta es otra imagen donde la traje porque pues estábamos hablando de las capacidades cognitivas o de las capacidades cognitivas,
Ahora, cuando otro término que quiero que se vayan con él, y es que cuando hablamos de lo cognoscitivo, estamos hablando de el proceso cognitivo, perdón, del proceso cognitivo, pero hablándolo desde el desarrollo, o sea, desde cómo se origina y cómo se va consolidando ese proceso, ¿sí? O sea, cuando uno dice el desarrollo cognitivo, entonces yo tengo que hablar de la etapa, tengo que decir que el niño a los 2 años, el lenguaje, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Yo estoy hablando de la capacidad del lenguaje, de la capacidad cognitiva del lenguaje. Pero cuando estoy hablando de lo cognitivo, yo lo uso más para hablar de las funciones específicas de ese proceso. ¿Sí? Entonces voy a decir, bueno, el proceso cognitivo de la percepción se define como tal cosa, tiene unas funciones, nos permite hacer esto, nos permite hacer esto, tiene elementos como estos y estos. Hay autores que hablan de los modelos y esto, o sea, se hablan de la función específica de la percepción cuando hablo de cognitivo. Pero cuando habla de cognoscitivo, estamos hablando ya de características del desarrollo para que tengan esa diferencia entre una cosa y la otra, ¿sí? Aquí algunas etapas, empezando desde, bueno, esta parte la van a consolidar más en la lectura que van a hacer. Entonces, aquí hay algunas etapas, empieza a mostrarles las etapas del nacimiento, el desarrollo anatómico, ¿verdad? El desarrollo de todo lo que es esa etapa del nacimiento hacia los 3 años es muy fundamental en todo lo que es la adquisición del lenguaje, ¿sí? De los primeros modelos, los primeros aprendizajes, de los logros de autonomía que empiezan a tener, ¿verdad? Y empiezan a hacer uso de ese lenguaje como tal, de consolidarlo, de comprender el mundo. Y miren ya a los 10 años aproximadamente, donde empiezan esa etapa de los 10 en adelante hasta lo que es la adolescencia, es importante para todo ese crecimiento de toda esa consolidación de lo que es la identidad personal, y pues ahí ya termina lo que es la parte de adulto. Bueno, esto es simplemente para que consolidemos un poco más o potencialicemos lo que estábamos hablando ahorita de lo que es la formación de conexiones neuronales, ¿sí? De lo que hablábamos de la sinapsis o de la sinapsis que empiezan a establecerse y las redes neuronales que empiezan a formarse a través de los años, a través del tiempo. Y miren lo que pasa del recién nacido al primer año. O sea, es gigantesco la información que empieza a tener ese niño a nivel cerebral. Bueno, esta es otra imagen que también me la traje porque también nos va a mostrar aquí algunas de lo que sucede les decía que la etapa de los 10 años a la etapa adulto, en esa parte del crecimiento de la identidad, hay digamos, un órgano a nivel del cerebro, del sistema nervioso central, y es que es la adenohipófisis. Este órgano que miren dónde se encuentra va a ser muy fundamental porque es el que va a permitir lo que se llama la madurez sexual, ¿sí? Y dependiendo de todo el crecimiento, de todo el desarrollo, de cómo se dé, él se va haciendo más sólido a lo largo de esta etapa de los 10, ¿sí? En adelante, esta este elemento va a permitir que ese sujeto tenga una capacidad donde va a poder tener no solo una mejor autorregulación, sino que va a empezar a tener mucho contacto con toda la producción hormonal, ¿sí? Es la que va a permitir todo ese cambio que se da en la adolescencia y toda esa vivencia que tiene ese ser humano, ¿no? Y las áreas frontales que van a estar muy relacionadas, que también se van a desarrollar entre la etapa de los 10 en adelante, donde se va a hacer,
va a aparecer todo lo que es el pensamiento analítico y la reestructuración de las redes, porque en esa etapa precisamente, y los que tienen hijos aquí saben que de la etapa de los 10 en adelante, los chicos los chicos y chicas empiezan a tener un choque, ¿sí? Con sus pensamientos dados durante la infancia y lo que empiezan a toparse en el mundo y en el contexto. Entonces empieza a haber como una reestructuración de redes, por eso se confunden tanto, hay bastante confusión hasta ya generarse lo que se llama lo que es la identidad personal. Bueno, ¿les gustó la temática desarrollada? Sí, señora. ¿Qué me dicen? Alguien dijo, sí, señora. Sí, profe, pues se profundizó bastante temas de que ya se han venido leyendo en la primera fase, eh, obviamente muy resumidas, quedaron varios temas bastante claros. Esperamos con esta fase aún profundizarlos más. Sí, ya para allá iba, para allá iba. Listo. Bueno, Cristina, sí. Em, les iba a decir, bueno, ¿cómo vamos a profundizar más estos temas? Ustedes dirán, no, es que en la web, y yo sé que en muchas webs uno va, digamos que sí, nos hacen un recuento, nos hablan de algunos temas, nos quedan algunos temas por abordar, ¿verdad? A veces uno quiere profundizar más cosas, de pronto quiere saber mucho más de todo. Por ejemplo, aquí se puede hablar de los trastornos en neurodesarrollo, que son supremamente chéveres y son muy apasionantes, la verdad. A mí me encanta el tema y sé que tengo tutores que también tienen un buen perfil para poder darles a ustedes mucho más de estos temas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantear una serie de encuentros, ¿sí? Nosotros vamos a estar mandando las invitaciones en estos encuentros de aprendizaje donde usted va a profundizar mucho más los temas que usted va a ver en estas etapas, en estas fases. Entonces, por ejemplo, ahora la otra semana vamos a tener un CIPA donde vamos a trabajar lo que es todo lo que es el neurodesarrollo y los trastornos del neurodesarrollo. Las personas que les interese, usted se inscribe en ese encuentro, en ese CIPA, ¿sí? Y usted puede profundizar más en ese tema. Esos CIPAs alrededor ya los vamos a hacer un poquito más profundo, vamos a ir más específicos a las temáticas y de ahí en adelante van a haber otros CIPAs que van a estar organizados también por nuestros tutores y usted va a poder inscribirse y participar. Tatiana, cuéntame. Buenas tardes, estimada tutora. Buenas tardes. Sí, me parece súper interesante el tema de los CIPAs y la profundización de la materia y de todo lo que tiene que ver con la neuropsicología, ¿no? Es lo que vamos a hablar. Neurodesarrollo. Neurodesarrollo, perdón. Profe, pero tengo una pequeña inconformidad, porque es que, por ejemplo, a mí yo entré hasta ahora, acabo de entrar, no sé si usted se percató, pero acabo de entrar porque se me cruzan los horarios de unas materias con otras, porque, por ejemplo, en mi caso yo estoy viendo 6 materias, ¿sí? Entonces son extremadamente, o sea, se necesita de una entrega extrema, de verdad que sí, porque hay que cumplir con todo. Y Y son bastantes. sí, es que son bastantes y son trabajos largos, porque yo tengo un trabajo extensísimo, donde uno tiene que desde ya ir subiendo los aportes porque no dejar las cosas para última hora. Pero, profe, si existiera la posibilidad, porque es que todos los IPA son importantes, todas estas web conferencias son enriquecedoras para nuestro aprendizaje, ¿sí? Para nuestra formación, porque lo estamos haciendo de forma virtual. Si uno tuviera la posibilidad de asistir presencial, listo, perfecto.
pero es que lo estamos haciendo de manera virtual y se cruzan los horarios. No sé cómo poderle dar manejo a eso. Por ejemplo, yo ayer me tenía que salir de uno, ahorita me salí de uno para poder alcanzar a llegar acá. Es que se cruzan, profe. Y para mí esta web con usted es súper valiosa. Sin embargo, me perdí de esto porque la otra también era importante. Entonces, Claro, eso me preocupa, imagínate, profe. y nosotros estamos, o sea, lo que pasa es que sí, tienes razón, y ahí sí es difícil, o sea, hasta el momento no ha existido como te digo, que yo organice mi Su web horario teniendo, exacto, como que teniendo en cuenta el horario de de otras otro. materias. Sí. Exacto, o sea, eso Ay, es, profe. y como son tantas, es un poco difícil. Lo que yo creería que se podría hacer, y me parece bien tu apreciación, que yo creería que la podría subir a la líder nacional de psicología, porque pues tengo contacto con ella directo, y es que de pronto, por ejemplo, como agrupar, ¿no? Como por ejemplo los cursos de aprendizaje, los que estén de pronto en un mismo núcleo o área, sí se organicen los tiempos, como para no pisar de pronto uno con otro, ¿verdad? No, entonces, como tratar de mirar cómo se puede organizar por grupos, porque de todas maneras va a ser un poco difícil si ponernos de acuerdo todos o todos en el mismo tiempo, en el mismo espacio, eso sí va a ser un poco difícil. Pero creo que sí se podría como tener en cuenta cómo, sí, cómo organizarse, sobre todo yo pienso que en los CIPAS, cómo Sí. organizar los CIPAS para que pues no tengas la posibilidad de que sí, se Se crucen los crucen los tiempos o los horarios. horarios. O sea, yo creería que eso sí se podría hacer, lo de los CIPAS sí. Pero Ah, las webs bueno. de psicología evolutiva, por lo general, las vamos a hacer a las 6 de la tarde. Esta se hizo más temprano, pero Sí, las web que vienen, las otras profes, porque es que yo tengo otras profes y ellas trabajan, o sea, están en los horarios más de la tarde. Entonces, las vamos a hacer a las 6 de la tarde. excelente. ¿Sí? Las vamos a hacer a las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche, ya finalizando todo. Entonces, eso lo vamos a hacer así. La web que viene próxima va a ser de 6 a 7, de 6 de la tarde a 7 y media, 8, más o menos. O sea, más o menos ese tiempo. No creo que sea mucho más, pero hasta ahí podríamos hacerlo. Es Sí, profe, sí, estaría perfecto, perdón que te interrumpa, estaría perfecto por los horarios laborales. Uno a veces viene en el transporte, viene tratando de participar, no sé, bueno, por medio de los sí, audífonos claro. se soluciona. Y está perfecto, esa hora ya uno va de salida, ya uno está ya disponiéndose a entrar a clase, porque bueno, sí, tampoco es que las cosas uno las va a tomar con que no, que tienen que ser ajustables a mi horario, no, a mi disponibilidad de tiempo tampoco. Pero sí, profe, me parece muy acertado que sea después de 6 de la tarde. Eso está súper bien. Yo ayer estuve hasta las 8:30 de la noche Mm, en una web, una web. pero es excelente. Sí, profe. Muchísimas gracias por su atención, ¿oyó? Bueno, bueno, listo, Tatiana. Gracias, Bueno, profe. entonces vamos a pasar para ir finalizando esta parte que es importante para ustedes, que imagino que tienen esa inquietud. Vamos a explicar la actividad que tenemos para esta fase 2, ¿sí? Es una fase donde lo va a llevar a usted y a su grupo y a usted individualmente también, porque esto no es que eh, yo solamente voy a hacer esto y no voy a dedicarme al otro. Yo pienso que la persona que quiera aprender tiene que hacer su revisión, tiene que, digamos, tener también su compromiso dentro de este proceso, ¿sí? Esta es una actividad que es una actividad para entrega grupal, pero tiene unos aportes individuales. Es decir,
Hay un paso que es individual y hay un paso que es grupal. Ahora, en el paso individual, bueno, aquí en este cuadrito fue el que yo les compartí en el foro, pero ya les voy a explicar un poco más detenidamente. Entonces, aquí en el paso 1 les dicen que deben elegir un tema relacionado con el desarrollo infantil o adolescente que puede estar enmarcado en el desarrollo psicomotor, que puede estar enmarcado en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo socioafectivo, etcétera. ¿Sí? Debo escoger uno de esos temas. Sea en el de, si me gusta la infancia, yo me voy para la infancia, escojo un tema de la infancia. Bueno, a mí me gusta lo socioafectivo de la infancia. Voy a revisar todo lo que tenga aquí en estas fuentes sobre eso de la infancia. Si a mí me gusta ese, yo me selecciono ese. O sea, usted de manera individual va a hacer esa selección. ¿Qué va a hacer con esa selección? Usted va a realizar un informe crítico, ¿sí? De 2 páginas sobre las teorías seleccionadas, comparando diferencias y similitudes y su impacto en el desarrollo. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted va a revisar, digamos que usted escogió una temática de socioafectivo. Usted va a realizar un informe crítico. Ese informe crítico no es, y voy a decirlo, no es un resumen, ¿sí? No es, digamos, no son puntos, elementos y puntos, no son subtítulos y desarrollo, no son. Un informe crítico tiene que ver con un análisis crítico, con algo que usted leyó de esa teoría socioafectiva y le gustó, ¿sí? Que fue la que usted primero seleccionó y usted empezó a leer sobre ello. Mira que aquí hablan de tal cosa, que hablan de esto, listo. Entonces usted ya teniendo esa organización de ese contenido, usted va a hacer un informe crítico de 2 páginas donde usted hable, ¿sí? De lo que le pareció en esa teoría, va a comparar, digamos, va a mirar qué diferencias hay de esa teoría con otras teorías. Es que este autor habla de que lo socioafectivo tiene que ver con tal cosa, pero encuentro que fulanito de tal también dijo sobre esto y mira que ellos difieren porque uno dice que el niño se desarrolla así, el otro dice que se desarrolla, esto quiere decir, o sea, que se vea que es un análisis crítico, no que se vea que es algo, uno, copia de postulados, ¿sí? O que tiene que ver con también que hacen sacan todo de inteligencia artificial. Me disculpan un momentito. Entonces, en este informe crítico, como les decía, tienen que hacer esas argumentaciones. Por eso ahí de pronto hablan de diferencias, de similitudes, ¿sí? Del impacto de la teoría. Bueno, esta teoría habla sobre tal cosa del socioafectivo. ¿Esto qué impacto tiene? Es que si esto se desarrolla de esta manera, el niño va a tener tal cosa y va a pasar esto en la adolescencia. O sea, tiene que haber un análisis, tiene que haber una crítica de parte suya. Usted no va a escribir, digamos, tampoco es que va a escribir todo digamos, desde sus palabras. Esas palabras tienen que ser formales, tienen que ser construidas de una manera adecuada. Yo puedo utilizar, o sea, la idea es que usted utilice las citas y las parafrasee, los postulados de fulanito y los parafrasee, ¿sí? Y los utilice, pero hace su cita. Ramírez, 1999, ¿sí? Y diga y construya parafraseadamente un postulado que usted leyó. Entonces, trate de hacerlo de esa manera porque el hecho de que usted esté utilizando inteligencia artificial o usted copie y pegue los postulados
¿sí? Porque no leen, sino que hacen así, tú, y lo pegan y parecen párrafos como si hablaran de una cosa en uno, hablan de otra cosa en otro, hablan de otra cosa en otro, y no están haciendo un análisis crítico, no están haciendo una revisión, no están hablando de lo que encontraron, de esas ideas, o sea, no van haciendo como una argumentación, que es lo que ahí les están pidiendo. Les están hablando que pueden comparar, que pueden hacer diferencias, que pueden hablar de similitudes, que pueden hablar de los impactos de la misma teoría que usted escogió, etcétera, etcétera. ¿Sí? Posteriormente en la guía les dicen que van a ver un paso colaborativo que tiene que ver ya con el grupo suyo. Usted va a tratar de, a través del foro colaborativo, va a tratar de encontrarse con esos compañeros de trabajo. Ya estoy viendo que la mayoría están escribiendo en el foro, este es mi WhatsApp, vamos a crear esto, yo voy a hacer tal cosa, usted va a hacer tal cosa. Me parece genial. Trate de hacerlo. Si usted ve que ha pasado un tiempo considerable y estas personas, sus compañeros, no aparecen, ¿sí? Usted pues decida hacer el trabajo, pero a usted le toca hacer el trabajo todo completo para usted, o sea, usted individualmente. Ya eso si usted no ve que nadie aparece, pero la idea es que usted lo haga pues en grupo, ¿sí? Si usted ya ve usted hizo lo que hizo para poder encontrarse con ellos, no es que yo les escribí, no es que yo esto, es lo otro, no sé qué, todo eso. O sea, usted hizo el intento, pero usted vio que sus compañeros definitivamente no van a hacer nada, pues usted sálvese usted, ¿sí? Y haga bien su trabajo. O sea, haga su trabajo completo. Entonces, aquí en el paso 2, es un paso colaborativo, les muestran dos casos, ¿sí? En la guía les proponen dos casos. Usted va a escoger un caso, o sea, su grupo va a escoger un caso, ¿ya? El caso que más les llamó la atención, bueno, vamos a escoger el caso de Juan o vamos a escoger el caso de María. No, vamos a escoger de María. Bueno, listo. Díganlo en el foro, vamos a escoger el caso de María. Y cada caso tiene unas preguntas, ¿sí? Que le van a llevar a que usted haga un análisis, donde usted en ese análisis, las respuestas a cada pregunta lo va a llevar a que haga una argumentación de integrar. O sea, usted va a responder esas preguntas integrando las teorías revisadas inicialmente, que usted estuvo revisando, ¿sí? Va a responder a esas preguntas orientadoras. Creo que en la siguiente, vamos a mirar, sí, en la siguiente. Bueno, miren por aquí. A ver. Aquí, si usted coge el caso de Juan, entonces para el caso de Juan, aquí hay dos preguntas, ¿sí? ¿Qué factores podrían estar influyendo en su conducta? ¿Qué intervenciones, acciones o estrategias podrían ayudar a Juan a desarrollar sus habilidades sociales y mejorar su bienestar emocional? Profe, ¿y yo cómo voy a responder esas preguntas? Esas preguntas se responden haciendo una revisión de lo que sucede, ¿sí? O de lo que dice sobre las teorías del desarrollo socioafectivo en la infancia. En este caso, miren lo que dice aquí. Evalúa el caso de Juan utilizando las teorías de desarrollo socioafectivo en la infancia. ¿Yo qué tengo que hacer? Irme a las fuentes que están en la unidad 2, mirar en la fase 2, voy a mirar qué fuentes hay, qué referentes hay bibliográficos, reviso, miro dónde están las teorías del desarrollo socioafectivo, cuáles son, qué es lo que dicen, y puedo entonces entender qué es lo que le sucede a Juan. ¿Cómo puedo yo argumentar qué factores podrían estar influyendo en la conducta de Juan? Así es la manera en cómo yo podría argumentarlo. ¿Ya? ¿Qué intervenciones, acciones o estrategias podrían ayudar a Juan a desarrollar sus habilidades sociales y mejorar su bienestar emocional? Entonces yo, bueno, voy a mirar en las teorías qué es lo que me dicen, no esto, esto. Entonces en las teorías de pronto le pueden dar una indicación
¿sí? Sobre un factor que ayuda a que el niño desarrolle mejor su parte socioafectiva, que los padres hagan tal cosa. Pero eso, ¿cómo respondo a esa pregunta? Lo mismo, debo hacer esa lectura y mirar cómo puedo yo construir esa respuesta frente a ese caso en específico. ¿Ya? Lo mismo pasa, miren en el caso de María, de 15 años, ¿sí? Entonces dice, en grupo analiza el caso de María utilizando las teorías del desarrollo cognitivo y psicosocial en la adolescencia, revisadas en el paso anterior. Entonces, ¿qué pasa allí? Que deben hacer la revisión de las teorías del desarrollo cognitivo y psicosocial de la adolescencia. Tengo que irme a revisar esas teorías para poder argumentar estas preguntas, para poder darle respuesta, ¿sí? ¿Cómo pueden explicarse sus dificultades académicas y emocionales desde estas perspectivas teóricas estudiadas en el paso 1? ¿Qué acciones considera que se proponen para ayudar a María en la mejora de su autoestima, rendimiento académico y bienestar social? Yo me tengo que apropiar de las bases para poder dar un argumento a estos casos. Por eso es que hay un tiempo para que usted haga revisiones de las fuentes que están colgadas en la plataforma. No solamente de esas. Señor, ¿puedo revisar otras? Claro que sí. Usted puede revisar otros artículos, puede revisar en la base de datos de la universidad, usted puede revisar otros libros de desarrollo que le ayuden a usted a tener los criterios y los fundamentos para poder argumentar esta respuesta. ¿Sí? Por eso es que es en grupo, porque de pronto yo encontré algo, respondí la respuesta, pero hay otro compañero que dio otra respuesta y podemos hacerlo e integrar una respuesta más sólida con el aporte de uno y el aporte del otro, ¿sí? Y puedo integrarlo de manera que sea coherente, que sea, digamos, entendible a la respuesta para dar respuesta a la pregunta que me están diciendo. ¿Eso lo puedo hacerlo por medio del foro? Sí, puedo por medio del foro ir cada uno colocando sus respuestas ante lo que piensan sobre ese caso que escogieron. Y después una de las personas puede hacer esa integración, ¿sí? Pero para ello tengo que hacer esa revisión inicial eh, de esa teoría que me están pidiendo ahí específicamente, ¿ya? En esas respuestas que usted haga de estos casos, usted puede dar una respuesta haciendo uso también, o sea, usted puede dar su respuesta haciendo uso de ciertos postulados de los autores de estas teorías y nuevamente les digo, hagan la cita parafraseada, ¿sí? Esta conducta, estas dificultades académicas de María se pueden explicar a la luz de la teoría de fulanito de tal, quien propone que, ¿sí? El desarrollo cognitivo de un adolescente se da de esta manera. Por tanto, María, ¿sí? Está pasando por esta situación. O sea, hágalo de esa manera y haga su cita parafraseada. Haga el análisis. Aquí en esta respuesta no es teoría, no son teorías las con las que va a responder. Tiene que haber un análisis integrando con teorías como tal, ¿ya? Y algunas indicaciones con respecto a las respuestas de cada pregunta. Debe ser argumentada, analizando el caso e integrando los fundamentos de las teorías del desarrollo revisadas por cada estudiante individualmente. Integrar lo aprendido con sus compañeros y elaborar las mejores respuestas para el análisis del caso seleccionado, ¿sí? Mínimo 700 palabras, mínimo máximo 1000 palabras. Quiere decir que son entre 700 palabras y 1000 palabras de estas, nos vamos a ir atrás, de estas dos preguntas aproximadamente son 2 a 3 hojas. ¿Quién tiene algunas preguntas? Coméntenme.
Al final, usted va a entregar ¿usted qué va a entregar? La idea es que entregue uno del grupo, ¿sí? En el trabajo, pues coloque a todos los integrantes y en ese trabajo, ¿qué debe ir? En ese trabajo debe ir los informes escritos de cada uno de los estudiantes, el paso individual de cada uno de los que aportaron en el trabajo, su informe de análisis crítico. Debe ir el de cada uno y debe ir el análisis de el caso que ustedes seleccionaron, sea el caso 1 o sea el caso 2. Ese es el trabajo que deben realizar. ¿Ya? Ya ustedes saben que deben ir todo lo que hagan con normas APA. Eso le faltó bastante, muchísimos a muchos de ustedes. Deben ir organizado el trabajo de cada uno de los pasos. En principio, todos los informes escritos de cada uno de los integrantes y posteriormente el análisis del caso seleccionado como tal. Entonces, miren que aquí en el caso son dos preguntas que implican una respuesta bien construida, bien argumentada. Esas son de 2 a 3 hojas aproximadamente, se lleva la respuesta. Entonces, pensaría que deben hacer muy bien esta parte. Este es un trabajo que si ustedes dicen, pero si leo bien el caso, si lo analizo bien, y miren que tienen un tiempo, entonces pueden decir que esa puede ser un trabajo bien realizado y pueden obtener una nota bastante alta o la máxima nota. Entonces, eso es lo que íbamos a socializarles en esta web. No sé si tienen alguna pregunta. Yo, profe, otra vez, qué pena con usted. Dígame. Yo escogí la parte o el tema socioafectivo en la infancia y adolescencia. Entonces, en ese caso, puedo trabajar cualquiera de los dos casos, ¿sí, profe? O sea, el de Juan o el de María, cualquiera de los dos. O sea, la teoría seleccionada en el paso 1. Sí, sí, en el paso 1 escogí, o sea, hice la lectura crítica en el desarrollo socioafectivo en la infancia y adolescencia. Entonces, cualquiera de los dos, porque es que Juan tiene 6 años y la niña tiene 12. Entonces, cualquiera de los dos aplica para... Cualquiera de los dos. O sea, la selección A ver, lo que pasa es que en el paso 1, como es individual, digamos que la idea es que como cada uno, o sea, cada uno puede escoger un tema, ¿sí? Puede ser de que, o pueden colocarse de acuerdo en decir, bueno, vamos a escoger temas de la infancia, por ejemplo, ¿sí? También podrían colocarse de acuerdo todos y escoger para el paso 1 temáticas de la infancia. Para entonces después coger el caso de la infancia. Eso sería estratégico, ¿sí? Eso sería estratégico para hacer el trabajo. Disculpe. Pero sí, igual, sí, por ejemplo, en el caso tuyo que me dices, no, yo escogí de infancia y la adolescencia, pues puedes trabajar cualquiera de los dos casos. Ya tus compañeros también podrían de pronto decir, mira, no, yo no escogí lo socioafectivo, yo escogí lo cognitivo de la adolescencia, ¿sí? Entonces me enfaticé en eso. Eso que él leyó, que hizo su informe analítico y crítico, de eso que él hizo, eso te podría servir, o sea, podría servir y ser útil para alguna de las respuestas que tienes en el caso escogido. ¿Ya? Es la idea, ¿no? Es la idea. Es como primero cada uno lee y después de lo que leemos vamos a ver cómo podemos resolver las dos preguntas. Una que, si se dieron cuenta, una es muy teórica y la otra es práctica para solucionarle el problema a el niño o el adolescente. Se detuvo, profe. Ay, se me pausó aquí.
Ahí se cayó la Sí, se cayó la conexión. conexión. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que lo que decía, en la pregunta 1 es muy teórica y la pregunta 2 es más práctica. La pregunta 1 es teórica, o sea, me lleva a revisar la teoría, y la pregunta 2 me lleva a proponer acciones, estrategias, soluciones, ¿sí? Entonces tengo que mirar cómo puedo resolver cada una, ¿ya? Igual se encuentran en las referencias que salen en la guía, sí, profe. Sí, Sí. Ah, bueno. sí, o Sí, sea, hay unas bases, ¿sí? Hay unas bases y sobre todo esos libros que están allí son libros, bases de psicología evolutiva, que muchos te van a mostrar, cómo funciona, funcional, o sea, cómo funciona lo socioafectivo en un niño, cómo funciona, te van a mostrar, ¿verdad? Entonces, sí. ellos te muestran cómo funciona, ¿no? Es que el niño es capaz en esta etapa de hacer tal cosa y tal, 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 tal. Entonces puede ser capaz de adquirir tales elementos visuales. Tal, tal. Entonces, claro, todo eso te puede llevar a darte una respuesta a la siguiente pregunta, a darte la solidez de la siguiente pregunta. Ahora, también en esos libros no lo dicen, no lo van a encontrar como numerito o puntico, pero sí te va a mostrar posibles elementos que ayuden, ¿sí?, a mejorar ciertas habilidades o ciertas habilidades del desarrollo, o sea, como a potencializarlas. Entonces te puede decir, sí, que en la etapa el joven es un joven que es capaz de poder hacer esto y esto, por tanto, se pueden hacer uso de experiencias y tal, tal. Entonces, esas respuestas o esa teoría te puede ayudar a dar respuesta a la proposición de las estrategias y de las acciones. Para eso es que hay que leer, hay que mirar, ¿sí? De todas maneras, yo les voy a estar compartiendo también algunas otras fuentes que puedan revisar para que les den mayor respuesta a la segunda. Yo sé que la segunda pregunta es un poco más difícil. La Sí, segunda es yo más tuve la difícil. oportunidad de leer 2 de los libros y lo que me ayudó a realizar el aporte fue el OVA. Ese sí estuvo como más específico y más específico, estuvo más claro. Y entonces con base en eso lo hice, por eso al momento de hacer el aporte en el foro lo referencio con el OVA, Ujú, porque ujú, exacto. es lo que Sí, ahí más, el OVA también está como fuente, ¿verdad? Entonces, sí, sí, como te digo, esos libros de psicología evolutiva, ellos te dicen la teoría en una primera parte y después te dicen como en 1, 3 o 2 párrafos, te dan como un abrebocas de lo que se podría hacer, ¿verdad? Para el manejo de ciertos casos. De todas maneras, ahí es donde viene, Tatiana, la capacidad de poder analizar qué se podría hacer, ¿sí? O sea, ya yo tengo la teoría, pero entonces, bueno, ven acá. Evolutivamente el niño, este niño está en esta etapa, la teoría me dice esto, hace esto. ¿Qué podríamos hacer para solucionar este problema? O sea, ahí es donde está la respuesta, donde está el plus del asunto, ¿sí? sí. Entonces, para eso pues tienen el tiempo, no se duerman en eso, no dejen el trabajo para último momento, no es un trabajo para hacerlo de un día para otro, no es, Total, porque hay que no, leer mucho, profe. no Esos es un libros trabajo para son hacerlo, entonces no compartidos ahí. esperen que la última fecha, no esperen porque no van a poder hacerlo tan fácilmente. Entonces, creo que tienen un tiempo bastante largo. Vamos a mirar aquí el tiempo exacto, exacto, exacto. Casi un mes, profe. Está para el 10, Sí. y casi un mes. Pero, profe, solamente hemos participado 2 compañeras en el foro. Ujú. Y eso me preocupa, porque es que se atrasa uno, lo que yo le decía cuando ingresé, es que los horarios se cruzan, entonces a mí, yo por ejemplo, soy muy responsable con eso, no me gusta estar corriendo a última hora y solamente hay 2 aportes, profe. Imagínese, el de una compañera y el mío. ¿Qué se hace ahí? O sea, somos las únicas que participamos.
y a última hora ellas van a querer, no, que mira que ya que, no, imagínese, profe, ya cuando uno lleva una trayectoria ahí de aportes y todo, que no sé. Eso era lo que decía al principio y es que, pues, ¿qué te digo? Yo pienso que eh, uno comunica, escribe, ya estamos haciendo esto, miren tal cosa, les mandamos un correo interno, le mandamos un correo institucional, mire, estamos en esto, ya vamos por aquí, si va a participar, le agradecemos que nos informe porque ya estamos reuniendo, o sea, eso, para dejar constancia de que pues hicimos el intento de hacerlo en grupo con ellos también y que ellos participaran. Si ya no aparecen, si llegó el día y no aparecen, y la verdad es que yo creería que una persona que aparece faltando incluso 10 días, ya eso es como muy poquito. O sea, ya es como poquito tiempo para ver qué puede hacer, ¿sí? Porque es un trabajo que implica que cada uno haga algo, que cada uno contribuya a esto. Entonces tienen hasta el 30 de marzo, imagínate, 30 de marzo. Del 17 de febrero al 30 de marzo. Hay 33 días para hacer la fase 2. Entonces creo que eh, deben hacer un buen informe. O sea, la idea es que cada uno pueda hacer un buen informe del caso que van a analizar. O sea, y no está complejo el caso, está muy puntual, no es complejo. O sea, no tiene líneas más allá de lo que ahí dice. Entonces creo que cada uno puede aportar. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Listo? Voy a Bueno, ponerme en contacto con la compañera y coordinamos ahí para ir adelantando porque, profe, es complicado, es complicado. Ellas dirán que faltan 33 días, pero no, no, la verdad es que no nos podemos dormir en los laureles. exactamente. Entonces yo creería que desde ahora como comunicarse y estar como en contacto con los otros compañeros del grupo, entren al foro. Si usted nunca entra al foro, es el momento de mirar porque ya sus compañeros han colocado los teléfonos, han colocado los WhatsApp, han hecho muchas cosas. Entonces creo que deben estar ahí como atentos a eso. Sí, señora. Y la idea es que entregue una persona. Si usted ya vio que sus compañeros y usted aparece a los 5 días, faltando 5 días, faltando incluso 9 días, digo yo, es muy difícil y se le recomienda que, es muy difícil que lo vincule y se recomienda que pues entonces haga el trabajo individual para que no se quede sin esa nota porque este trabajo tiene unos puntos bastante importantes dentro del curso. Entonces voy a decirles, las personas que leen la guía se dan cuenta de que este trabajo tiene 170 puntos. Quiere decir que es un trabajo que tiene un puntaje bastante representativo dentro del puntaje general del curso. Entonces, tratar de hacerlo bien. Listo. Gracias, profe. Bueno, cualquier cosita, yo estoy en Teams, aparezco como Rosy Jaraba. Voy a mostrarles porque hay algunos que no tienen ni idea de, vamos a ver, este es el grupo, este es el grupo de Teams. Miren, aquí, lectura de la unidad 1. Yo las comparto por acá, también por correo, pero por acá las monto, se las bajo de allá de la plataforma y las pongo aquí. Ahora voy a montar las lecturas de la unidad 2. ¿Sí? Estamos avisando el cierre, ¿sí? Bueno, aquí hay algunos que comentan. Estos son otros tutores, las alertas, ¿sí? Los pasos de la fase 2. Por aquí también hay todavía, estamos revisando trabajos de la fase 1 porque pues estamos revisando algunos también, bueno, aquí el tutor está diciendo aquellos que no entregaron
y o que no entregaron o que tienen que ajustar algo que se les revisó, por dónde lo tienen que hacer, ¿sí? Y bueno, aquí también colocamos las evidencias de la web, pues para que estén pendientes de eso. Entonces, aquellos que no están en este grupo, voy a colocar aquí en el chat ese es el link del grupo para que usted se vincule. Yo le doy a aceptar enseguida. Muchos de los que me mandan la vinculación, enseguida se les acepta. Este es el grupo general. Usted ahí puede preguntar, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, en fin, que no entiendo esto. Usted me puede preguntar también de manera individual, me puede escribir por ti. En este caso, les voy a mostrar. Este es mi perfil. Aquí está. Usted me puede encontrar usted me puede encontrar con este nombre, ¿sí? Rosy Milena Jaraba, o con este correo, rosy.jaraba@unap.edu.co. Usted me puede buscar y me puede escribir, señor, mire, voy adelantado en estas preguntas de esta forma. ¿Será que voy por buen camino? ¿O será que me hace falta tal cosa? O más o menos, sí, eso lo pueden escribir. Yo estoy atenta, todavía no ha existido uno que me escriba, imagínense. Se acabó la fase 1 y nadie me escribió. Entonces eso también, yo no sé, a veces yo digo, Dios mío, ¿dónde están los estudiantes? Entonces, estamos atentos, no solamente estoy yo, estamos 3 docentes más, ¿sí? Que también son tutores de ustedes. Ellos también están ahí, ellos también están en el grupo que les acabo de mandar. Entonces, ellos están ahí, lo que usted escriba, ellos lo van a ver. Listo. Ok, profe. Yo acabé de enviarle la solicitud para que me agreguen ahí, aprovechando pues que la Ah, compartió. bueno, listo, claro que sí. Sí, yo soy cansona, profe, de pronto la voy a estar molestando porque lo que le digo, tengo tanto trabajo que Ya Camila me escribió también. sí. Camila Andrea. Camila, vamos a ver, Tatiana, aceptar. Sí, qué pena, tutora. Lo que pasa es que yo estoy intentando ingresar al grupo, pero no me sale la opción de unirme al grupo. O sea, me aparece el grupo como tal, pero no me sale como unirme o algo así para enviar la solicitud. Camila Andrea Castaneda. Vamos a ver, Camila Castañeda. Andrea. De pronto es que ya estás en el grupo, porque es que yo alcancé a agregar. No, no, señora, es que no estoy porque, o sea, digamos, no me sale ahí como me aparecen los grupos pues de las otras materias que tengo inscritas. O sea, a mí me deja ver los mensajes que hay en el grupo, pero cuando me meto como al chat general, no me aparece. Es Camila Andrea Castaneda Sarmiento. Castañeda Sarmiento. Sí, señora. Sí, señora. Listo, Ay, vale, listo, muchísimas gracias, muy amable. listo. Profe, disculpe, buenas tardes. Mi nombre es Olga Lucía. A mí me está pasando lo mismo que la compañera. Ok, Olga Aristizábal. Sí, Vamos a ver, señora. Olga. ¿Qué será que pasa? No sé, vamos a ver. Olga. Por acá. Ay, Dios mío. No, ya le iba a dar donde no. Agregar miembro. Carrillo, Aristizábal Sí, Carrillo. sí, señora. Listo. Ay, Ya muchas mira gracias. para ver si ya te Ok, aparece. ok.
Perdón la interrupción otra vez. Pues yo, Sí. claro que yo vi que me agregaste, pero sin embargo entro al chat general, o sea, donde aparecen los chats, pues todos, Ah, de pronto pero porque no te aparecen los anteriores. no, o sea, es que no me sale el grupo. Me sale primera conferencia y me salen las otras materias, pero no me sale el grupo como tal en los chats que tengo. Ah, no, 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 no. En los chats no. Mira dónde tienes que ir. Aquí donde dice equipos. ¿Sí? Ya encontraste ese elemento. Acá en la Ya, parte, ya ok. estoy mirando. Entonces, en equipos, ahí sí te va a aparecer los equipos que tienes creados. Se llama Red de Atención de Psicología Evolutiva 1601-2025. Ujú. Sí, 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 señora, ya me apareció, gracias. Ok. Es en equipos. Ok, listo, muchísimas gracias. Y ahí entonces sí te va a aparecer donde le das en general y ya ahí sí te aparecen los mensajes, pues las publicaciones que vayamos a hacer. Aquí lo que voy a montar son las lecturas de la unidad 2. Eso es lo que voy a montar ahorita para estar entonces pendiente. Bueno, listo. Bueno, cualquier cosa, entonces me pueden escribir al interno si tienen alguna dificultad y entonces estamos en contacto. Yo soy tutora y directora del curso. Entonces, cualquier novedad es, bueno, cualquier cosita, usted le puede escribir a su tutor en primera instancia y posteriormente, pues ya me puede, el tutor por lo general, si hay alguna solicitud de un caso que ya es un caso extremo, ya él me hace reenvío a mí y solucionamos lo que vamos a solucionar. Em, entonces, les vamos a estar enviando la invitación del próximo CIPA y les iba a decir que vamos a tener un CIPA y hay que estar pendiente de ese encuentro. Yo no creería que sería un CIPA, sino una preparación para el examen final. Si se dan cuenta, este curso tiene un examen final. Entonces, vamos a hacer una preparación para ese examen. ¿Listo? Sí, Eso profe. ya es la última fase. Qué Entonces, bueno, profe. previo a eso, vamos a tener un encuentro para prepararnos para ese examen. No quiere decir que el examen sea complicado, sino que parece que no entendieran un poco los términos. Hay unos términos que son muy técnicos, propios de la psicología evolutiva, y cuando están ya frente al examen, o sea, no, de pronto en el contexto de la pregunta no lo entienden muy bien. Entonces, hay que trabajarle a todo eso para que puedan responder bien. Yo necesito que saquen bien ese examen, porque o sea, no me gusta cuando tienen muy buenas notas y después el examen tienen una baja nota. Camila. Sí, señora, qué pena. No sé si de pronto esto le sirva a algún otro compañero que esté escuchando, que pues digamos, el grupo aparece desde el celular, aparece en actividad. Mm, Para de pronto si la otra compañera Olga lo estaba haciendo desde el celular, apareces ahí al lado en actividad, ¿listo? Ay, muchísimas gracias. Sí, ya logré entrar. Ya logré entrar. Ajá, Ah, gracias. bueno. Muy amables, compañera. gracias, Camila. Bueno, entonces le agradezco por su asistencia, por estar atentos, por sacar el espacio. Y bueno, ya la asistencia quedó reportada desde el momento que usted ingresó a la web y se estaba grabando, entonces ya ahí queda reportada su asistencia. Automáticamente nosotros hacemos un descargue de la asistencia y ya con eso quedamos pendientes allí. Traten de asistir a la web. No sabemos si en algún momento vayan a ayudar para alguna cosita. Eh,
digamos que no solamente en aprendizaje, sino también en incentivos. Entonces, estar muy atentos de esa parte. ¿Listo? Que pasen una muy buena noche. Ay, gracias a Muchas usted, profe. gracias, profe. Muy amable. Bueno, pues, Gracias, hasta luego. hasta luego. Que Hasta descansen. luego. Igualmente, profe. Gracias.